El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento y al que da fruta lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se la echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, los arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan los que quieran y se le concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. A través de los siglos, indudablemente, una de las imágenes favoritas de todos los católicos es sin duda la de Jesús como el buen pastor. El domingo pasado, cuando el diácono Peter estaba predicando, vieron en las pantallas una imagen de Jesús como el buen pastor, donde Jesús tiene un borreguito sobre sus hombros. Una de las segundas imágenes favoritas también que muchos católicos aman es la imagen de Jesús de su Sagrado Corazón, el cual muestra, ¿verdad?, la flama de ese amor eterno que Jesús siente por cada uno de nosotros. Posiblemente una de las menos favoritas o posiblemente menos conocida o apreciada, tal vez es la imagen de Jesús como Jesús que dice como la vid y nosotros como los sarmientos. Es una imagen muy difícil a veces de poderla percibirla en nuestra mente. Y muchas personas han tratado la manera de mostrarnos a nosotros estas imágenes que Jesús da a través de los evangelios. Y muchas pinturas hay sobre estas parábolas. Y esta parábola de la vid y de los sarmientos, de Jesús como la vid y nosotros como los sarmientos, es también ¿verdad?, conocida a través de todos los que profesamos la fe católica. Y una de las imágenes que a mí me ha gustado es una pintura que viene de la iglesia griega ortodoxa, en la cual está la pintura, muestra obviamente la vid o el arbolito de uva, ¿verdad?, que ha salido de la tierra y como a una altura de este tamaño más o menos,
la parte del cuerpo de Jesús aparece como que saliendo ¿verdad? del tronco de ese arbolito o de esa vid. Y hacia la derecha hay 6 ramas y hacia la izquierda también hay otras 6 ramas. Y al final de cada uno de esos sarmientos o de esas ramitas está la imagen de cada uno de sus 12 apóstoles. Es una imagen muy bonita, también por la forma en que fue pintada, ¿verdad? Para transmitir esta imagen viva, la cual escuchamos el día de hoy, que Jesús presentó a sus apóstoles durante la última cena, en la noche antes de que Él diera su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Y Jesús en este momento, Él quería impresionar a sus apóstoles con los aspectos fundamentales de sus enseñanzas. Y por eso les da esta imagen donde Él dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Esta imagen, entonces, vemos de que Jesús, cuando la dice, también presenta una imagen de vida, porque Jesús dice: así como los sarmientos no pueden producir fruto si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces Jesús nos dice que si no permanecemos en Él, nosotros no podemos entonces producir fruto. Y esta parábola de la vid y de los sarmientos encierra un significado muy profundo que a veces es muy difícil de verlo. Muchas personas nos ayudan a nosotros a verlo, como son, por ejemplo, los comentaristas bíblicos católicos que han profundizado el significado de esta parábola. Por ejemplo, Jesús el día de hoy dice que Él es la vid, o que Él es la plantita de uva, y que el viñador, el cuidador del arbolito es nuestro Dios eterno. Él dice: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Y también nos dicen que la viña o el viñedo, Jesús en una forma no explícita se está refiriendo o se está dirigiendo al pueblo judío que lo está escuchando. Entonces la viña representa al pueblo judío. Y cuando Jesús habla de los sarmientos que producen frutos, Jesús se está refiriendo a sus apóstoles, a sus discípulos y a los sacerdotes de su iglesia, porque ellos están constantemente produciendo frutos. Y Jesús habla también de los sarmientos o de las ramitas secas, ¿verdad? Y de una forma nos dicen que también explícitamente aquí Jesús se estaba dirigiendo a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces aquí vemos esta forma de que Jesús está dando a conocer. Ahora, también esas ramas secas o esos sarmientos secos, ¿verdad? Son removidos, dice Jesús. Hay que removerlos, los tienen que remover. El viñador lo tiene que remover. Y después de que son removidos, se juntan obviamente y solo sirven para hacer una fogata, ¿verdad? Y aquí entonces cuando Jesús habla de que se deben de cortar, eso quiere decir, esas ramas secas también representa en cierto sentido, yo pienso, no en cierto sentido, yo creo que sí, representa a todos aquellos cristianos que se remueven de Jesús, que ya no quieren estar unidos a Cristo, que le dan la espalda a Jesús, que se rebelan contra la enseñanza de Jesús, se rebelan contra la iglesia. Entonces voluntariamente se remueven. Y obviamente cuando se remueven, pues ya no pueden tener vida porque no están unidas a Cristo. Y esto quiere decir, ¿verdad? Que bueno, esas ramas ya no van a tener vida. Así como nos habla el día de hoy Jesús, que al final, ¿verdad? Se deben de juntar las ramas. Así será en el final de los tiempos, en el día del juicio, cuando todas esas ramas secas serán reunidas y irán al lugar del sufrimiento. Entonces, es una forma de verlo de esa manera. Yo creo que también hay algo aquí, algo extraordinario que tenemos que poner atención en el Evangelio del día de hoy. Que este verso donde Jesús dice:
yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es uno de los versos más significativos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, porque nos señalan a nosotros, o nos revelan a nosotros, o nos describen a nosotros el misterio del cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos vida a través de Jesús. Y nosotros vamos a producir frutos si permanecemos en Jesús. Sin Él no tendremos vida. Entonces, esto quiere decir que, ¿verdad? Es una forma extraordinaria de verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que si estamos en perfecta comunión con Cristo, habrá esa vida en abundancia, como Él lo dijo, que nos vino a ofrecer, o que nos ofrece, o que nos da. Y yo creo que también hay algo aquí que tenemos que nosotros tener en cuenta, es de que este verso nuevamente es de suma importancia porque nuestra Madre Iglesia lo ha utilizado. Por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia hubieron muchos concilios. Uno de esos concilios fue el concilio de la naranja, que es conocido, en el cual la Madre Iglesia, nuestra Madre Iglesia, se refirió a este verso de que yo soy, donde Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, para describir de que todas las gracias que nosotros recibimos vienen de Cristo, que sin Cristo no las podemos tener. No podemos tener vida y no podemos tener gracia. En otras palabras, las gracias santificantes, las gracias actuales que recibimos en nuestras vidas vienen de Cristo. Y esto viene a través de esta revelación que Jesús nos da el día de hoy. Ojo, que el día de hoy, si le ponen atención a esta parábola o a este pasaje de la Biblia, San Juan es uno de los evangelistas que él es en cierto sentido perfeccionista, porque él utiliza mucho la numerología. Y si se dan cuenta el día de hoy, la palabra permanecer, y en mí aparece 7 veces en el día de hoy. El número 7 es el número de la perfección. Entonces, estar unido a Cristo, eso quiere decir estar en perfecta comunión con Dios, en la perfección. Esto es lo que San Juan señala el día de hoy. Entonces, si nosotros permanecemos, ¿verdad? Porque Jesús nos dice, así como el sarmiento no puede producir frutos si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden, ¿verdad?, producir frutos si no permanecen en mí. Ahora bien, nosotros sabemos de que tenemos que producir frutos, porque ese es nuestro llamado. Pero ¿qué es el fruto que Jesús quiere producir a través de nosotros? Es una pregunta que constantemente tenemos que estar haciéndonos o cuestionándonos, y cómo podemos nosotros ver el llamado de Dios en cada uno de nuestros corazones, porque cada uno de nosotros es llamado de una manera especial a ser partícipe del reino de Jesucristo. Esto yo creo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y también vemos, yo creo, en el Evangelio del día de hoy, que Jesús dice, ¿verdad?, de que si nosotros permanecemos en Él, nada nos faltará, porque Él dice: sin mí nada pueden hacer ustedes. Entonces quiere decir que con Él todo lo podemos hacer y todo lo tendremos, porque Él no lo afirma, Él no lo está afirmando. Entonces, si permanecemos en Él, vamos a hacer muchas cosas. Y esto yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, de que si estamos en perfecta comunión con Jesucristo, todo se hará como Dios lo ha deseado, como su plan divino, porque Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Y yo creo que también el día de hoy es importante de ver de que Jesús nos dice que nosotros
si estamos en perfecta comunión con Él, si estamos unidos a Él, Él dice esto. ¿Qué dice el día de hoy? Dice, si ustedes están en mí, todo lo que ustedes le pidan a mi Padre, Él se los concederá. Todo lo que ustedes pidan, lo recibirán. Lo recibirán. Lo vamos a recibir. Entonces, si nosotros estamos unidos en Cristo, amando a Cristo, y queremos hacer, ¿verdad?, el reino de Jesucristo en una realidad y producir esos frutos, Jesucristo estará ahí con nosotros. Él nos va a socorrer, Él nos va a asistir, Él vendrá a nosotros en lo que nosotros estamos anhelando en nuestras vidas. Y esto lo vemos claramente a través de la vida de muchos de los que le han dicho sí a Jesús, que quieren estar en perfecta comunión con Él, unidos a Cristo. Esto lo vemos a través de todas esas personas que nosotros seguimos su ejemplo y que reconocemos como santos. Por ejemplo, uno de los grandes santos es San Francisco María Paul de Lieberman. Este hombre nació en Francia en el siglo XIX. Él nació de una familia judía ortodoxa. Incluso su papá, era un rabino. Pero Francisco, desde muy pequeño, él sintió esa atracción hacia la religión católica y eventualmente se convirtió al catolicismo. Se hizo católico y su decisión fue de entrar a un seminario para ser sacerdote. Entró al seminario, pero desafortunadamente al corto tiempo Francisco empezó a padecer de la enfermedad de la epilepsia. La epilepsia, la cual le afectó severamente y obviamente le impidió seguir, ¿verdad?, el camino hacia la ordenación sacerdotal. Por 14 años, Francisco se entregó en la oración al Divino Redentor, pidiéndole al Señor que lo ayudara. A los 14 años de tanto orar, Dios le concedió el milagro. Fue sanado de esta enfermedad. Francisco fue ordenado al sacerdocio en el año 1841. Después de su ordenación, Francisco decidió formar una congregación para llevar el evangelio a todos aquellos que no habían escuchado el evangelio. Él decidió ser misionero, ir al centro de África a llevarles el mensaje del amor de Cristo a todos los nativos. Y así fue. Él fue acompañado de otros 6 sacerdotes. Un año después, 6 de sus compañeros, los 6 compañeros que iban con él, habían muerto a causa de enfermedades y de otras causas. Él quedó solo, pero él continuó hermano. Y se unieron muchos otros sacerdotes y religiosas y catequistas a seguir predicando la nueva buena de nuestro Señor Jesucristo. Y eventualmente esta congregación que él formó es conocida como la Congregación de los Sacerdotes del Espíritu Santo. Y hoy día existen más de 2,200 sacerdotes en esta congregación y ellos continúan alimentando a más de 2 millones de católicos o personas que se convirtieron al catolicismo a través de esta obra. Entonces vemos que Francisco pasó a ser un sarmiento, una ramita de Dios que pudo producir frutos porque estaba unida a Cristo. Se unió a la verdad, a la fuente de vida.
¿verdad? Como decimos, el arbolito, la plantita necesita de la savia, ¿verdad? Que es la que da vida. Y Jesús es el que nos da vida. Entonces, su fe estaba centrada en Jesús. Entonces, el mensaje para nosotros es ese, de que si nosotros permanecemos en Cristo, todo se hará posible. Todo se hará posible. Esto es lo que Jesús quiere que el día de hoy, que nosotros recibamos. Y pidámosle al Señor que el día de hoy nosotros que vamos a recibir la Santa Comunión, que nos ayude para que nosotros produzcamos ese fruto. Y yo creo que es muy importante que todos nosotros tomemos ese llamado de Jesús seriamente. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un familiar o tenemos un conocido que ya no está practicando la fe católica. Entonces, hay que orar mucho por ellos, pero también de una manera muy gentil, muy amorosamente, hay que motivarlos para que regresen a la casa espiritual de Jesús. Hay que inspirarlos, primero con nuestro propio ejemplo, así, no forzando, no obligándolos, sino haciéndoles ese llamado, que no se separen de Cristo, porque al estar unido con Cristo brotará la vida, y esa vida que Jesús dice que es vida eterna.